Dios los bendiga, hermanos, en el amor de Cristo Jesús. El tema de hoy que voy a hablar, hermanos, pues es muy edificante. Es algo muy importante, hermano, de cómo nosotros podemos caminar en rectitud, en obediencia a su palabra, en someternos a su palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios a plenitud. Tenemos que conocer sus características. Bueno, y hablaremos de los atributos de Dios. Acordémonos que tenemos un Dios tan grande en amor, que pues lo vimos, y lo dice la palabra, que nos ha dado su amor en su Hijo, sacrificándolo para salvarnos a nosotros de su ira, porque nosotros éramos merecedores y dignos de muerte, pero tuvo compasión, tuvo misericordia y derramó todo su amor en su Hijo. Así es, porque su palabra dice que Él es un Dios de amor. Él es un Dios santo y justo. Y también derramó ahí uno de sus atributos también. Derramó uno de sus atributos, que también su justicia, su juicio. Así es. No tenemos que ver nada más el lado de que nada más derramó su amor. También hizo justicia, hizo juicio en su Hijo. Y eso tenemos que entenderlo. Esas son las características de Dios, esos son sus atributos de Dios. Tenemos que conocer a Dios a plenitud, para que nosotros podamos caminar en rectitud, en integridad, en temor a Dios, o llamémosles temor, o llamémoslo reverencia, hermanos, llamémoslos como nosotros queramos, pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer a plenitud a Dios, porque no podemos caminar sin conocer sus atributos de Dios, no podemos caminar en temor hacia Él si no conocemos sus atributos de Dios. ¿Sí? Entonces, en la cruz, hermano, derramó su amor, derramó su juicio, derramó su ira, hizo justicia en su Hijo. Tenía que morir un hombre. Entonces, tenemos que entender que no tan solamente el amor derramó ahí en su Hijo, sino que hizo justicia, hizo juicio, y esos son los atributos de Dios. ¿Sí? En la actualidad, en las iglesias, se ha predicado nada más del amor de Dios. Se ha predicado que Dios es amor. Sí, es amor. Es amor. Pero también tenemos que entender que sus juicios es una parte, es un complemento de ese amor de Dios. Si Dios no tuviera juicios, entonces Dios no sería justo. ¿Sí? Yo me pongo a pensar, digo, medito la palabra de Dios, qué tan grande es la sabiduría de Dios, qué tan grande es el amor de Dios, que no quiere la muerte del impío, y lógicamente nos está demostrando que también en sus juicios nos ama de esta manera. Tenemos que entender que si no tuviéramos juicios, entonces Dios no nos amaría. Él no quiere la muerte del impío y busca la forma y la manera de someternos a su palabra para que nosotros volvamos a sus caminos. Es muy triste, la verdad, porque he llegado a ver a muchos pastores, a escuchar a muchos pastores, ministros en las iglesias, que no predican de los atributos de Dios. Es muy triste, la verdad, porque así el congregante, el cristiano, no va a llegar a conocer a Dios, no va a vivir en temor, en obediencia a su palabra. Están predicándoles un evangelio tan cómodo,
tan cómodo para que vivan como cualquier persona ordinaria, como cualquier persona mundana. Se forman un Dios a su manera. Ellos les forman un Dios a su manera. Es muy triste lo que está pasando en la actualidad, porque tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer sus características, profundizar su palabra, sumergirnos, en realidad conocerlo totalmente. Eso nos va a llevar a la salvación, eso nos va a inclinar a que nosotros vivamos en reverencia hacia Dios y en temor a su palabra. Chequemos en el libro de Jeremías 9:23, es un versículo. Para mí es un versículo donde Él nos muestra sus atributos, donde Él nos dice que lo entendamos, que lo conozcamos en realidad, qué es lo que quiere para el hombre, qué es lo que quiere que nosotros cómo podamos vivir en rectitud en la tierra, conocerlo a plenitud. Chequemos Jeremías 9:23-24, hermanos, y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vemos claramente, hermanos, que Dios nos está exhortando, nos está corrigiendo la verdad, porque claramente su pueblo Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que todavía no lo conocía. Sí. Nosotros tenemos que entender, no podemos nosotros formarnos un Dios a nuestra manera. No, podemos tener el conocimiento totalmente de la palabra de Dios, podemos ser los mejores teólogos, pero dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme, que yo hago misericordia, juicio y justicia. Conocer a Dios es vivir en temor hacia Dios, entenderlo, obedecerlo, acatarnos a su voluntad. Yo veo en los grupos que predican, que publican del amor de Dios, hay muchas publicaciones donde en realidad veo que hablan tanto del amor de Dios, pero no hablan de sus juicios de Dios, no hablan de que Él es justo, de que Él hace juicio, de que Él hace justicia, de que nosotros, si no nos acatamos a su palabra, podemos ir al infierno. Nada más de un solo lado de la moneda de la cara, que Dios es amor. No, hermanos, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que sí, nuestro Padre Celestial es tan grande en misericordia y tardo para la ira. Pero tenemos que entender también que nos está diciendo Él que si es grande en misericordia y es tardo para la ira, no tenemos que llegar hasta que conozcamos nosotros su ira. Si Él nos está advirtiendo que no nos rebelemos, que no seamos rebeldes a su palabra. Conocer a Dios, podemos conocer toda su escritura, al derecho y al revés. Pero si no hay una reverencia, si no hay un temor hacia Dios, no lo conocemos todavía. Sus atributos de Dios en las iglesias no se ha predicado.
No se ha predicado de estos atributos de Dios. Yo los invito, hermanos, a que en realidad se sumerjan en las Escrituras, indaguen las Escrituras, conozcan las características de Dios, conozcan en realidad que en el amor de Dios, ¿sí?, su amor es tan grande que el complemento de su amor está en su justicia, en sus juicios. Sí, hermano. Entonces, yo los invito de todo corazón que conozcamos a Dios, que conozcamos a plenitud su palabra. Quitémonos de la mente de que Dios nos perdona todo. ¿Sí? Es tardo para la ira, tardo, pero no lleguemos a conocer su ira. Yo los invito, hermano, de todo corazón que se refugien en la palabra y en verdad entendamos y conozcámoslos de verdad, conozcamos a Dios de verdad, que Él no quiere la muerte del impío, que Él no quiere que nuestras almas se vayan al infierno. Sí, Él nos ama, porque Él es un Dios santo, justo, porque su amor es justo. Pero yo los invito a que conozcan a Dios, conozcan en realidad a Dios. Muchos hombres no viven en temor hacia Dios, muchos hombres no reverencian a Dios, viven engañados que conocen a Dios. No tienen ese temor perpetuo, que cuando un hombre peca, que cuando un hombre hace malas obras, no teme a Dios y sigue cómodo con sus pecados. No lo conmueve en realidad de que nosotros un día podemos morir y morir sin Cristo. Yo los invito de verdad, conozcan a Dios y refúgiense en la palabra, hermanos. Que Dios me los bendiga y que mediten y recapaciten, hermano. Dios los bendiga en el amor de Cristo Jesús. Amén.